Buenos días, jovencitos. Vamos a iniciar. Voy a compartirles, o ya les estoy compartiendo pantalla. Vamos a dar continuidad al trabajo que iniciamos ayer. Creo que ya habíamos ordenado datos, ¿verdad? Me dicen dónde estábamos. Por favor. ¿Alguien sería tan amable de indicarme por dónde estábamos? Eso ya lo habíamos visto, profe. ¿Y esto? Ya los teníamos ordenados así, ¿verdad? Y creo que hasta aquí creo que habíamos llegado. Una tabla de frecuencias. ¿O pasamos de ahí? ¿Verdad? Yo creo que pasamos de ahí, profe, un poquito más. Aquí. Organizamos en clase de frecuencias. Expliqué esto. Tamaño de intervalo de clase. No, profe, eso no. Va. Va, aquí solo formamos las clases, ¿verdad? Como aquí se pidió, bueno, se decidió organizar en grupos y esta distribución tiene un ancho de clase de 5. Sí les expliqué por qué 5, ¿verdad? Aunque ustedes vean ahí, crean que es 4. ¿Cuáles son los valores que están ahí? 150, 151, 152, 153, 154. Esos son 5 valores, por eso el ancho de clase es 5. De acuerdo. Eso por decirlo de una manera. Y la frecuencia, solo nos íbamos a la tabla de frecuencias aquí y contábamos. De 150 a 154, ¿cuántos hay? 3 más 4, 7. 8 más 5, 13. Entonces hay 13. De 155 a 159 también hay 13. Verifiquemos. 155 a 159. Aquí podemos ir haciendo una marquita. Desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos hay? 9, 10, 11, 13. De 160 a 164, ¿cuántos hay? Contamos. 7 más 3, 10, más 2, 12, 17, 18. 160, 154. Aquí está, 18. Y continuamos. De 165 a 169. Hasta aquí. ¿Cuántos hay? 7 más 3, 10, 13, 16, 19. Y ahí está. 19. De 165 a 169. De 170 a 174 dice 20. Entonces estamos de 170 a 174. ¿Cuántos hay? Vamos a ver, 7 más 3, 10, más 5, 15, 18, 20. Ahora de 175 a 179, solo hay 4, que es el 175. Está 179. 4. Vamos a ver cuánto dice ahí. 4. Y en las últimas dice 2 y 1. Vamos a ver. De 180 a 184 tendrá que ser la clase. Hay 2. Y de 185 a 189 habrían
1. Entonces, esas son las frecuencias absolutas de esa distribución de clases y frecuencia absoluta. Clases y frecuencia absoluta. Pues ahí está. Bien, ¿cómo se calcula el tamaño del intervalo de clase? Aquí se calculó con 5. Se dijo que eran 5. Pero la fórmula establece que para el ancho de clase debemos dividir la amplitud total. La amplitud total. ¿Y a qué se le llama amplitud total? Es el mayor valor menos el menor valor. En este caso, el mayor valor, la mayor estatura es 185 y la menor es 150. Entonces se le resta a 185, 150, quedando 35. Y se divide entre 7, que es el número de clases. Eso resulta un ancho de clase de 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué el 7? ¿Ese número es antojadizo? No, no es antojadizo. El número de clases depende de dos cosas. De la amplitud y del número y de la cantidad de datos. Se acostumbra que si tienen 50 datos, 60 o menos de eso, se pueden hacer unas 5 clases. Y va subiendo el número de clases a medida tenemos más datos. Digamos que tenemos unos 70 datos, podemos tener 6 clases. Unos 80 datos, podemos tener 7 clases. El número de clases generalmente oscila entre 5 y 12. 12 clases para una distribución de unos 200 datos es aconsejable. En este caso, hemos utilizado 7 clases, en realidad 8. 8 clases son 90 valores. 2, 4, 6, 8. Una clase solo contiene un valor de la variable. Pero le tenemos que poner el mismo ancho. Esto tiene su explicación, que más adelante la vamos a comentar. Ya, anchos de clase iguales. En todas las clases o en todos los grupos, sus anchos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está el cálculo. Ahora bien, hay una forma más matemática de determinar, mecánica quizás, de determinar el ancho de clases. Y esta la propuso este señor Sturges, la fórmula de Sturges. Esta forma de calcular el ancho de clase nos lleva a esta fórmula. Vamos a ver aquí. La vamos a cerrar aquí. Esta fórmula dice que el ancho de clase debe ser igual a la amplitud total dividida entre la suma de 1 con el producto de 3.32 por el logaritmo base 10 de n. Ahora quiero explicar qué es el logaritmo. El logaritmo base b de un número n es igual a otro número a, tal que b a la a es igual a n. Es una operación en realidad. Buscamos un número al cual hay que elevar b
para obtener n. Es decir, el número de veces que debemos multiplicar d para obtener n. A eso se le llama logaritmo. Los suramericanos le llaman logaritmación, como una operación más aritmética. Hablan de una operación aritmética. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Aquí está hecho. La amplitud total es 185 menos 150, dividido entre 1 más 3.32 por el logaritmo de 90. Si tienen calculadora a la mano, háganlo ahorita para que vean que ese es el valor que sale. Vamos a ver, van a poner 35 entre, y van a abrir paréntesis, y dentro del paréntesis van a poner 1 más 3.32 log 90, y cierran paréntesis. ¿Me confirman si les da 4.67? ¿Alguien me puede decir si lo ha hecho? ¿Nadie? Jovencitos. Sí, profe, a mí me dio eso. Bueno, lo importante es que lo puedan hacer. Esta fórmula la van a utilizar el otro año. Se la van a mencionar, les van a decir, bueno, por la fórmula de Sturges, el ancho de clase aquí es tanto. ¿Ya? Y quería solo también hablarles un poquito más del logaritmo, que es la búsqueda de un exponente en realidad. Y los logaritmos cuyas bases, bueno, las bases que hay, bueno, en realidad hay infinitas bases, pero los que la calculadora maneja son el base 10, low, este es base 10, y el ln, que es base e, el número de Neper, 3.71 y no sé qué más. Un número irracional. Ahora bien, las calculadoras más recientes, las últimas generaciones, aparece esta función low, aparece aquí un cuadrito y un cuadrito aquí. Estos ya son para cualquier base. ¿Ya? Por ejemplo, pueden calcular el logaritmo base 2 de un número. Lógicamente esta base tiene que ser entera, positiva, distinta de 1. Porque al elevar 1 a cualquier número, pues va a dar 1. Incluido el 0 ahí, ¿verdad? Elevado al 0 siempre va a dar 1. Entonces no puede ser 1. Entonces hay unas calculadoras que pueden encontrar logaritmos de cualquier base. Esas son las últimas generaciones. La última generación. Bien. Ahora pueden decir que han oído hablar de logaritmos. Ya, el otro año lo van a hacer más. Bien. No sé si les pedí que hicieran esta. Yo la hice. Como un ejercicio.
lo hice. Aquí se pide una distribución de clases y frecuencias con 5 clases. ¿Qué es lo que se hace? La amplitud total, o sea, el mayor valor, 185 menos 150, que es el menor valor. Esa diferencia se divide entre 5 y se obtiene el ancho de clase. Se obtuvo 7. No salieron 5 clases, salieron 6. No es problema. Se aceptan esas 6 clases. Y como en el caso anterior, esa clase solo por 85, miren. ¿Ya? Solo por el número, por la estatura 185. Se creó una clase. Y las frecuencias absolutas que aparecen son estas. Yo copié la tabla de las frecuencias, tabla de frecuencias, para tenerlo aquí cerquita. Y aquí está como lo hice. Ustedes pueden verlo, ya no es un ejercicio, sino que es un ejemplo más. Ya ahí pueden verlo. Si quieren le toman captura de pantalla y lo revisan. Esta clase la voy a subir, ¿verdad? O la van a tener. La estoy grabando. Bien. Así es que en la grabación se va a ver quién participa y quién no, ¿verdad? De acuerdo. Bien. Traje la tablita esta para tenerla ahí cerca. Ventajas de la distribución de clases y frecuencias. La distribución de clases y frecuencias tiene una gran ventaja sobre una distribución de datos simple. Se le llama series simples. ¿Por qué se le llama series simples? Porque aparece solo el valor de la variable de todos los individuos de los que se encuesta el valor de una variable en particular que querramos, de interés, ¿verdad? De interés para nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, en esa serie simple, ya les había mencionado esto, es difícil ver particularidades, porque solo se tiene una serie de datos anotados en desorden. La estadística descriptiva los ordena, los recoge, los ordena y los presenta. En primer momento en tablas. Tabla de frecuencias o tabla, una distribución de clases de frecuencia. Y luego se presentan en gráficos, que es una forma atractiva de demostrar información. Ya. Ahora, ¿qué ventajas tiene la distribución de clases de frecuencias? Bueno, lo primero, que la información es más precisa. Uno puede, bueno, aparte de perder las individualidades, o sea, las particularidades que hay en datos individuales, pero se gana mucho en otras cosas. Primero, la información es como precisa, va en un grupo, hay tantos estudiantes, y se puede hasta encontrar porcentaje de estudiantes. Y se hacen comparaciones más fácilmente. La distribución de frecuencias no solo muestra la concentración de los valores individuales, sino también el panorama de la tendencia. Ahí hay tendencia, ¿ya? Normalmente los datos sobre estaturas, peso, notas, cuando se representa gráficamente forman una campana. Ahora, esa campana puede estar tirada hacia los extremos o puede puede tener tendencia hacia el centro. Entonces habla de series normales en ese caso. Series normales. No sé por qué se le llamó normal, pero ese es el término que utiliza. Quizá porque son
series de datos que aparecen con más frecuencia y se vio como normal en ese momento. Y le quedó ese apodo. Bien. Los datos agrupados en distribución de clases y frecuencias, en estos datos pueden hacerse comparaciones entre dos o más series, ya con mayor facilidad. Podemos comparar. Ya, y por último, las distribuciones de clases y frecuencias facilitan el cálculo de medidas estadísticas. Por ejemplo, las medidas de tendencia central. En particular, la media aritmética, que es la que más se utiliza, pero también para una serie de datos grande, quizás no es lo más fácil, pero se puede calcular con relativa facilidad las medianas, la mediana y la moda. Aunque la moda hay que ver todos los datos y ver cuál es el dato que más repite. En la serie simple se hace también. Pero si tenemos una serie agrupada en una distribución de clases y frecuencias, también se puede calcular. Pero no solo estas medidas, sino que viene ahí las medidas de posición y las medidas de tendencia central, de dispersión. Las medidas de tendencia central y las de dispersión son las que vamos a revisar este periodo. Las medidas de posición, no, si tuviéramos tiempo, quizás lo haríamos. Pero, bueno, si acaso nos queda tiempo, lo vamos a revisar. Pero en primer año sí, con seguridad lo van a ver. Bien. Esas son las ventajas. No sé si hay alguna duda de eso, alguna pregunta, sugerencia, reclamo. No, profe, ninguna pregunta. ¿Está claro? Bien. Vamos a las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Esto es sumamente importante. La frecuencia que hemos estado encontrando se llama absoluta. Y aparece también una frecuencia llamada relativa y una acumulada. Son sumamente importantes. Deben ponerle atención porque sirven para hacer análisis de las series de datos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar en detalle. La frecuencia absoluta, pues, es esa que hemos obtenido aquí. Esta es frecuencia absoluta. Aquí la tenemos, frecuencia absoluta. La primera frecuencia. No se le va a olvidar y no se puede, también porque no se puede hacer nada sin la frecuencia absoluta. No podemos no saber cuántos individuos tienen o muestran el valor de la variable o los diferentes valores de la variable. Entonces, debemos saber. O sea, si tenemos los datos, viene inmerso, viene implícito ahí. Y lo que hacemos al ordenar es sacar el valor explícito, ya, ponerlo ahí. Entonces, sabemos de las cuentas que hay ahí. ¿Cuántos valores de la variable tal? O sea, ¿cuántos hay? ¿Cuántos individuos hay que tengan valores en esta variable de tanto? Y así. Esa es la riqueza de esto, frecuencia absoluta. Pero las otras frecuencias ayudan muchísimo. Por ejemplo, la frecuencia relativa ayuda para hacer los gráficos de pastel. La frecuencia relativa es útil para el gráfico de pastel. Solo se multiplica por 360 y ya se tiene el ángulo en el pastel, la porción de pastel, para un grupo o un dato determinado, un valor de la variable determinado. Bien, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Bueno, dividiendo la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de frecuencias o el tamaño de la muestra o el tamaño de la población. Se dividen esos dos valores y a eso se le llama frecuencia relativa.
A la primera que aparece se le llama frecuencia relativa unitaria, pero también existe la frecuencia relativa porcentual. Esta es bien interesante, la porcentual. Bien. También, bueno, la porcentual, ¿cómo se obtiene? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa por 100. Ahí se tiene la porcentual. Muy útil para el análisis de series de datos. Luego la frecuencia acumulada, que hay de dos tipos. Existe la frecuencia acumulada ascendente y la frecuencia acumulada descendente. La ascendente tiene una flechita hacia arriba. A veces le ponen un más. A mí me gusta poner la flechita hacia arriba, que indique que va hacia arriba. Esa es la acumulada ascendente. Pero si va hacia abajo esa flechita, es la frecuencia acumulada descendente. Las dos son útiles. Las dos. Bien, ¿cómo se calcula? Vamos a la tabla. Aquí está el ejemplo 10. Una distribución de clases y frecuencias que ya hemos visto antes. La teníamos antes. Y aquí se dan estas dos columnas. Y luego espacio aquí, columnas vacías. Pero yo las tengo llenas. ¿Cómo se obtienen estos valores? Estos valores de aquí. De aquí. Bien, ya les adelantaba algo. Solo que voy a borrar esto de aquí para poder escribir cómo se calcula esa frecuencia relativa. Sin antes decirles que corresponde a esta columna que dice punto medio. Normalmente quiere decir punto medio sub i, pm sub i. ¿Qué es el punto medio? Bueno, es el punto que está en el centro de cada grupo. ¿Cómo se obtiene? Sumando los valores de las clases, los valores límites de cada clase, y esa suma partiéndola entre 2. Se divide entre 2. Y ya se tiene ese punto medio. Ya voy a entrar en detalle. También se le llama marca de clase. También se llama así, marca de clase. Bien. Regreso despuesito a eso. Bien, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? Pónganle atención y tengan las calculadoras a la mano. En el caso de la primera clase, esta frecuencia acumulada, esta frecuencia relativa, quiero decir, en la primera clase, frecuencia relativa, se calcula de la siguiente forma. La frecuencia absoluta de esa clase, que es 13, se divide entre el total de frecuencias, que es 90. Ese cociente es 0.144. 0.144. Compruébenlo. Dividan 13 entre 90. Le va a dar 0.144. Eso es la frecuencia relativa, que yo le llamo frecuencia relativa unitaria. Para la siguiente clase, igual, 13 entre 90. Le va a dar lo mismo, 0.144. Para la siguiente es 18 entre 90. ¿Cuánto es eso? 0.20. 0.0, no, 0.200. Lo más siempre con 3 decimales. Para la siguiente, 19 entre 90.
0.211. Bien. Y así seguimos, ¿verdad? 20 entre 90. 4 entre 90. 2 entre 90. Y 1 entre 90. Bien. Si ya las tenemos todas calculadas y queremos saber cuánto mide la suma, pues eso es 1.0. Puede darles una pequeña diferencia. Ahí un 1.01 tal vez, 1.001 o 0.999. Podría dar una pequeña diferencia ahí. Pero la tendencia es a que busque parecerse más al 1, hasta llegar a ser igual al 1. ¿De acuerdo? A eso se le llama frecuencia relativa. Ahora bien, hay una frecuencia que se llama relativa porcentual. ¿Qué se hace para encontrar la porcentual? Solo multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Si multiplicamos 0.144 por 100, eso va a dar 14.4. Y tenemos la frecuencia relativa porcentual de la primera clase. En la segunda clase multiplicamos 0.144 también por 100, porque es la misma frecuencia absoluta. Va a dar 14.4%. En la tercera, 18 entre 100, entre 90 por 100, va a dar 20%. Ahí está. Aquí vienen. 14.4, 14.4, 20%. En el siguiente va a dar 21 porque se multiplica 0.211 por 100. Y eso da 21.1%. Y así sucesivamente. Con todos. ¿Se da cuenta? ¿Qué utilidad tiene esta frecuencia relativa? Por ejemplo, yo les podría hacer preguntas a ustedes en el examen de esta manera. Les podría decir, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen estaturas entre 160 y 164? ¿Alguien puede responder eso? Nos venimos a la frecuencia relativa y buscamos la clase 160, 164 y aparece 20%. Significa que el 20% tiene estaturas entre 160 y 164. Yo le podría decir, determina la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Y una de ellas puede ser. En la distribución de clase de frecuencia mostrada, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, el 20% de los estudiantes tienen estaturas entre 160 y 164. Y ustedes me van a decir sí o no. En este caso, la respuesta es sí. ¿Qué tal si les preguntara si es falso y verdadero verdadero lo siguiente? El 22.2% de los estudiantes tienen estaturas entre 165 y 169. ¿Qué me responden? Vamos a ver.
¿No hay nadie? ¿Se durmieron? Chicos. Vamos a hacer la pregunta puntual entonces. Vamos a ver a Edwin Flores. ¿Es falso o es verdadera la siguiente afirmación? El 22.2% de los estudiantes tienen estaturas entre 165 y 169. Edwin. Bueno, no responde Edwin. Andrea Torres. Andrea Torres. Profe, es falsa. Es falso, correcto. Muy bien, Andrea. Muy bien. Si te preguntara el porcentaje de los estudiantes que tienen estaturas entre 175, no, entre 170 y 174, ¿qué responderías? Verdadera. No, ¿qué porcentaje? Ah, sería 22.2. 22.2%. Y muy bien, muy bien. Y si le preguntara a alguien de ustedes, ¿cuál es el porcentaje que tienen estaturas entre 175 y 184? 6.6. Correcto, 6.6. Muy bien, Andrea. Ese tipo de preguntas le puede hacer en los exámenes. ¿Quién no esté respondiendo? Bueno, ya voy a reportar sobre los que están. Profe, era Génesis Helepic, no Andrea. A Génesis. Ah, bye. Muy bien. ¿Génesis qué? ¿Castillo? No, Génesis Helepic. Muy bien. Eh, no sé si entienden por dónde va la magnitud de las preguntas que puedo hacer en un examen sobre esto. ¿Se entiende? ¿Por dónde va? Porque nos falta la frecuencia absoluta acumulada y estas otras. Pasemos a la acumulada. Bien. ¿Qué es frecuencia acumulada? Bueno, la definición dice, en el caso de la acumulada ascendente, que hay dos tipos, ascendente y descendente. La ascendente, algunos libros le ponen la flechita, una flechita hacia arriba, y algunas personas también le ponen un signo más. En el caso de esta frecuencia acumulada ascendente, se define de la siguiente manera. La frecuencia acumulada ascendente de una clase en particular es el número de valores de la variable comprendidos entre el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la clase en mención, por decir así. Vamos a ver. Para la segunda clase, estamos en esta clase, la voy a marcar, en esta clase. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Está aquí, ascendente. Aquí va a estar. Es el número de valores que tienen estaturas comprendidas entre 150 y 159. ¿Cuántos son? 3 en la primera clase
13 en la segunda. 26. Fíjense bien. Para la tercera clase, los valores comprendidos entre 150 siempre va a ser entre este valor y la tercera clase, límite superior, 164. ¿Cuántos son? La suma de todo esto. 13 de la primera clase, 13 de la segunda y 18 de la tercera. Acumulados. Oigan bien, acumulados. Y por eso el nombre, frecuencia acumulada. Es la frecuencia absoluta la que se está acumulando hasta esa clase. 44. Y así sucesivamente. Para la primera, pues no es tan complicado porque es 150 y 154. 13 es la misma frecuencia absoluta. Para la cuarta clase, ¿cuál es la frecuencia acumulada? Para la cuarta clase es el número de estudiantes que tienen estaturas entre 150 y 169, incluyendo los extremos. ¿Cuántos son? 13 más 13 más 18 más 19. 63. ¿Alguien me puede decir cuál es la frecuencia acumulada para la clase 5? ¿Cómo se obtiene? Vamos a ver. Vamos a ver Génesis. No, Génesis. Miren, es bien fácil. Sería 83 porque se van sumando 13 más 18 más 19 más 20. Es correcto. Sí, y una forma fácil de encontrarla es sumándole a la anterior en la frecuencia acumulada, la que sigue. Si le sumamos a 63, 20, da 83. Si a 83 le sumamos 4, da 87. Si a 87 le sumamos 2, 89. 89 más 1, 90. Y ahí la tenemos. Ya. ¿Por qué acumulada? Porque se van acumulando todas las frecuencias desde la primera clase hasta la clase que estamos encontrándole la frecuencia. ¿Ya? Ascendente. ¿De acuerdo? Esta frecuencia también la podemos representar en porcentajes. Si dividimos la frecuencia entre el total de frecuencias, o entre el total de estudiantes, en este caso 90, vamos a obtener 14.4 multiplicado por 100. 14.4%. Entonces podemos también redactar preguntas en, en forma acumulada. Podría preguntar. Una pregunta, por ejemplo, podría ser la siguiente. Respondan falso o verdadero. Yo podría decir, el 89.9, 88, no, 48.9% de los estudiantes tienen estaturas entre 150 y 164. Sí, es correcto. Aquí está. Podría preguntar, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen estaturas entre 150 y 169 incluidos los valores esos? Y se vienen a la frecuencia acumulada porcentual, 70%. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Miren, miren qué interesante, se vuelve bien interesante esta cosa. Porque nos sirve para el análisis. Y le estoy adelantando el tipo de preguntas que podría redactar y que no es complicado responder. Bien, ¿qué pasa con la frecuencia acumulada descendente? Es lo mismo, me decía una niña, es lo mismo, pero al revés, me dijo. Ah, ¿cómo es eso? Se han acumulado, me dice, de abajo hacia arriba. Porque la frecuencia acumulada descendente se define como el número de una clase en particular, como el número de valores de la variable que tienen
valores comprendidos entre el límite inferior de esa clase hasta el límite superior de la última clase. En este caso, ya se toma en cuenta este límite. Entonces, todo lo vamos a hacer con esto. Por ejemplo, para esta clase de aquí que estoy marcando aquí, esta, ¿cuál es la frecuencia acumulada ascendente de esta clase? Todos los que están, todos los estudiantes que tienen estaturas superiores a 165, iguales o superiores. Es decir, desde 165 hasta 189. ¿Qué hacemos? Sumar todo esto. 1 más 2 sería 3, más 4, 7, más 20, 27, más 19, 37, 46. Aquí está. 46. Esta es la frecuencia acumulada descendente. Para la penúltima clase, de 180 a 184, 3. Porque son el número de valores de la variable entre 180 y 189, incluyendo los extremos. 1 más 2, 3. Para la última clase es 1. Entonces lo que vamos haciendo es sumando, pero de aquí para arriba. O de la siguiente manera. Si les preguntara, ¿cuántos estudiantes hay que tienen estaturas entre 150 y 189? Todos los estudiantes tienen esa estatura, incluyendo los extremos, lógicamente. ¿Va? Todos los estudiantes, ¿cuántos son? 90. Entonces, esa frecuencia acumulada descendente en la primera clase ha acumulado 90, el total. Y después, en la siguiente clase, se le quitan los 13 de la primera, 77. A la siguiente clase, se le quitan los 13 de la segunda, 64. Para la siguiente clase, se le quitan los 18 de la tercera. Y ya así vamos. Ya aquí vamos acumulando de abajo hacia arriba. O quitando, restando de arriba hacia abajo. No vamos sumando, se hace lo contrario. Y esta también se puede, bueno, pueden aparecer preguntas interesantes aquí también. ¿Qué tal si les pregunto, les redacto o les digo, falso o verdadero? El 27% de el 27 estudiantes tienen estaturas iguales o superiores a 170. ¿Qué me dirían ustedes? Veo la frecuencia acumulada descendente porque me está diciendo iguales o superiores a 170. Frecuencia acumulada descendente. 27. Le vengo ahí, 27. Son los acumulados de aquí hasta aquí. Todos estos. 20, 24, 26, 27. O pregunto, ¿cuántos estudiantes tienen estaturas iguales o superiores a 160? Se vienen a la frecuencia acumulada descendente y buscan esa clase 64. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta frecuencia acumulada descendente también se puede escribir en forma de porcentaje. Existe la porcentual. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo la frecuencia acumulada, cada frecuencia acumulada descendente, entre el total de frecuencias, 90 en este caso, y multiplicando por 100. Para la primera clase, 90 entre 90 es 1 por 100, 100. O sea que están el 100%. Para la segunda clase, 77 entre 100, entre 90, y es 85.6 por 100.
es 0.856%, 85.6%. En la tercera clase, 64 entre 90%, 71.1. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hacemos eso. De aquí también puedo obtener preguntas. Puedo preguntarle a alguien de ustedes si es falso o es verdadero lo siguiente. El 30% de los estudiantes tienen estaturas iguales o superiores a 170. ¿Quién me responde? Es verdadero. Es verdadero. Y si pregunto, ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen estaturas superiores a 165? Iguales o superiores a 165. ¿Quién responde? El 51.1%. Correcto. Sí, 51.1. Así es. No sé si se entiende. Ahí puedo yo poner en el examen una tabla de esas y respecto a esa tabla poner preguntas. Una secuencia de preguntas de falso y verdadero. O las puedo poner también para que respondan. Ya. No sé si hay dudas. ¿Dudas? Bueno, vamos a dar un pasito más. Vale, en las clases aparece un valor a la izquierda y un valor a la derecha. A esos valores se les llaman límites, valores límites. El de la izquierda, límite inferior, el de la derecha, límite superior. Hay límites aparentes y límites reales. Límites aparentes, tal como su palabra lo dice, en realidad no son límites. Porque uno ve un límite como un tope, ¿verdad? Hasta ahí. Y de ahí para donde continúa, pues es otra cosa. En este caso, yo he representado estos límites en esta recta. Y tengo el límite inferior, aquí está, 150. El límite superior de la primera clase, 154. El límite inferior de la siguiente clase, 155. El límite superior de la segunda clase, 159. ¿Será un valor límite si yo tuviera esto de aquí, en rojo? Este sí es un valor límite, porque esta clase viene de aquí hasta aquí y de aquí para acá la otra clase. ¿Cómo se obtiene ese valor? Sumando esto con esto. Se obtiene 154.5. Sumándole la mitad de esta diferencia a este. O restándosela a este. Sumándosela al límite superior y restándosela al límite inferior. En este límite inferior yo le resto 0.5. Me da 149.5. Este es el límite real. Y aquí el límite real sería 154.5. En las siguientes clases es 159 y 160, límites aparentes. El límite real sería a la mitad de los dos, es decir, 159.5. Este es el otro límite real. Se llaman, a esos que están en rojo, se les llama límites reales.
Y yo podría construir esa distribución así. Solo voy a hacer la prueba. La primera clase, por ejemplo, de 149.5 a 154.5. La siguiente de 154.5 a 159.5. La siguiente de 159.5 a 164.5. Y así sucesivamente. Puedo poner estos límites o los que tengo arriba. Estos se llaman límites reales. Los otros se llaman límites aparentes. Y siempre límite inferior, límite superior. Esto nos sirve incluso para hacer los gráficos. De hecho, en el gráfico que he puesto no están bien los límites, están los aparentes. Hay que cambiar. Pero voy a hacer la corrección y se las voy a agregar en la guía. Que ya vamos a entrar a eso. Bien. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Aquí aparece explicado lo que les estaba diciendo del análisis que se puede hacer en las distribuciones de clase de frecuencias con esas frecuencias. ¿Ya? Se pueden hacer ese tipo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, y ya les advertí de algún tipo de preguntas que se pueden hacer con eso, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta ahorita. O continuamos con la representación gráfica. Profe, Hola. ¿y para qué sirve el límite real y el aparente? Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Vale. Aquí cometí un error. Puse aparentes. Ya te lo explico. Ahorita. Representación gráfica. La representación gráfica, solo me das un par de minutos y ya te va a quedar claro. La representación gráfica de datos de series numéricas se hace con varios tipos de gráficos. Pero hay gráficos para variables discretas y para variables continuas. Los mismos gráficos de variables cualitativas se utilizan en variables discretas, que son las que toman valores enteros. ¿Ya? ¿Cuáles son estos tipos de gráficos? Primero, los de variables continuas. Solo son dos, el histograma y el polígono de frecuencia. Y aquí viene ya la respuesta para la pregunta, para esa pregunta. Resulta que el histograma es un gráfico como el de barras. La diferencia con el de las barras es que las barras son continuas, son pegaditas. Y ahí es donde se utiliza el límite real. ¿De acuerdo? Bien. El polígono de frecuencias se grafica sobre el histograma. Bien sencillo. Pero vamos al gráfico. Vamos al gráfico, al histograma. Aquí tenemos una distribución de clase de frecuencia. Tengo límites aparentes. Aquí cometí un error. Puse límites aparentes. Y son límites reales los que se deben poner. Aquí está el gráfico. ¿Por qué límites reales? Se los voy a colocar aquí. Ocurre que el límite es aquí.
aquí, 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 aquí y aquí. Debe ser un solo valor. Aquí tiene que ser 149.5. Porque el límite aparente es 150. Aquí está, 150 a 156. Ah, hay una clase antes que tiene frecuencia 0 y hay una después que tiene frecuencia 0. ¿Para qué es? Para dejar este espacio. Vamos a ver, este espacio de aquí. El gráfico comienza aquí y se deja este espacio. Para que no quede pegadito al eje. Si no, quedaría este gráfico pegadito aquí y se veía medio raro. Entonces se pone esta clase con 0 de frecuencia, que va de 143 a 149.5. Desaparece este. La siguiente clase va de 150 a 156, pero le vamos a poner 156.5. Desaparece este. La siguiente iría de 156.5 a 163.5 y desaparece este. ¿Ya? Este también desaparecería porque aquí sería 142.5. ¿De acuerdo? Aquí desaparecería este 164 porque el límite es 163.5 y ya no tengo que ponerlo de nuevo aquí. Me voy al siguiente límite, 170.5. El 170.5 está aquí. Ya no necesito el 171. Y esta clase llega hasta aquí. 177.5. Desaparece el 178. Ya no es necesario colocarlo. Y esta clase viene de aquí hasta aquí. 184.5. El otro límite real. Desaparece el 185 porque se convierte en 184.5. Para la siguiente clase, 191.5. Y desaparece este. Y este ya sería 188.5. Esta clase y esta de aquí es la agregada. Entonces solo dejamos límites reales. Ahora sí son límites. Y las barras aparecen unidas. A esto se le llama histograma. Ahí tiene el nombre. Histograma. De las estaturas de los 90 estudiantes. No sé si aclaré la pregunta. Sí, profe, gracias. Bien, cualquier duda, pues no se queden con ella, digan. Porque sí se generan dudas. Bien, a eso se le llama histograma. Fíjense que Excel, que es con el programa que he hecho estos programas, estos gráficos, quiero decir, Excel no identifica en histograma qué es histograma y qué es gráfico de barras. Tiene un programa que hace gráfico de barras. Tiene un programa que hace gráfico de líneas y tiene variedad en esos. Tiene diferentes estilos, pero no tiene polígono de frecuencias. Y el polígono de frecuencias aparece y el histograma aparece en variables continuas. ¿Por qué en variables continuas? Porque las estaturas no son exactas. En este ejemplo, para no complicar tanto, se han puesto valores enteros. Pero de por sí, la naturaleza de la variable estatura no es una variable discreta, es continua. Significa que vamos a obtener valores decimales. ¿Ya? Y si son continuas, las clases se van a ir generando continuamente. Ahora, por comodidad todavía se usan esos límites aparentes.
yo se los cuento porque pueden encontrárselos por ahí y ya saben ustedes, ya sabrían ustedes. Pero si se encuentran límites reales, aunque podrían haber límites reales que no tengan decimales, pueden haber, ya, son límites reales. Y ya de una vez se elabora el gráfico, ¿verdad? Lo que sucede que para hacer el gráfico de barras hay que ponerle los límites aparentes. Yo se los dejé en la leyenda, pero se los cambio aquí porque Excel le va a hacer el gráfico de barras, no le va a hacer el histograma. No sabe qué es un histograma. De acuerdo, entonces yo lo hice como un gráfico de barras y tuve que dejarle eso ahí. Se lo tuve que haber cambiado, ¿verdad? Pero con la tableta esta que puedo agregarle este texto, este manuscrito, puedo hacerlo. Pero no siempre se tienen las cosas, ¿verdad? No siempre se tienen. Es más, cuando se está haciendo en Excel, la imagen se guarda así, se baja así, ¿verdad? Se copia así. Bien. Ahí tenemos el histograma. Polígono de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Un polígono de frecuencias es un gráfico de líneas. Oigan bien, gráfico de líneas. Excel lo maneja así. Y Excel trabaja con varios gráficos de líneas. Incluso hay uno que es líneas dobles, líneas triples. Compara más de una serie, dos o más series y tira dos líneas, tres líneas. Ya en colores distintos y en formatos distintos. Comparando. ¿De acuerdo? El polígono de frecuencias no. Y por eso se especifica que es para variable continua. Ya es sencillo hacerlo. Solo se plotea y aquí sí se utiliza el punto medio o marca de clase que les mencionaba anteriormente. ¿Qué se hace? Si yo tengo el gráfico, el histograma, vengo y en este caso hice así. ¿Con cuál lo hice? Con un color así, más claro. Aquí marqué los puntos medios en la parte de arriba de la barra esta, de cada rectángulo. En este caso yo lo he hecho como barra. Voy a cambiar el color mejor. Aquí se ve más. Punto medio ahí, punto medio aquí, punto medio aquí, punto medio aquí, punto medio aquí. Aquí lo voy a cambiar. Y punto medio aquí. Ah, y aquí ven. Este está sobre el eje. Y también aquí. Aunque aquí no es tan necesario porque puede venir de aquí para acá. O de aquí, si se pegan. No es necesario agregar eso, pero si detiene, se pone. Y se unen estos puntos de barras continuas. Este con este, 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 este con este y estos dos últimos. A eso se le llama polígono de frecuencia. Y los hay para frecuencias absolutas, para frecuencias acumuladas, para frecuencias relativas. Para las frecuencias acumuladas tienen nombre específico. El de acumuladas ascendentes se llama ojiva. Bueno, los dos se llaman ojiva, pero ojiva ascendente. Para acumuladas, ojiva. El de acumuladas ascendentes, pues es una ojiva ascendente. ¿Por qué ascendente? Como los valores van creciendo de izquierda, de abajo hacia arriba, ¿verdad? No, de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha, agarra así, ¿ve? Se va formando algo así para arriba.
En cambio, el de descendentes comienza aquí y viene para abajo, así, con segmentos de recta. Entonces, esos también son polígonos de frecuencia, solo que son frecuencias acumuladas, ascendente y descendente. Y también de frecuencias relativas, porcentuales principalmente. ¿De acuerdo? El polígono de frecuencias lo tengo aquí. Es este. Polígono de frecuencias de las estructuras de 90 estudiantes. Aquí están los puntos medios. Si se fijan, no son exactamente los puntos medios. Aquí debe, si es la misma tabla, aquí debería aparecer 0, aquí debería aparecer 150, 150, 150, a 156 creo que es esto. Ah, pues sí, es punto medio. Los que están ahí. Aquí estaban 143, 149, 146 va. 150, 153, 150, a 156, 153. De 157 a 163 es 160. Pues sí, son puntos medios. Pues 153 es el punto medio de la primera clase, pero como se agregó una, ese es 0, ¿verdad? Para comenzar de 0. Luego, 153. 160, 167, 174, 181, 188 y este que viene a 0. Aquí, en el eje vertical, van las frecuencias. Y en este caso, frecuencia absoluta. Es ahí por 23. Aquí es 20 quizás. Aquí creo que es 27. Aquí creo que es 17. Aquí creo que es 2 y 1. Miremoslo. Sí, 2 y 1. 23, 20, 27, 17, 2 y 1. Ya me las puedo de memoria, miren. Ahí están. ¿Dónde le puedo poner aquí? Creo que 23, 20, 27, creo que aquí. Aquí es 17, 2 y 1. Ya. Eso es plotear, poner los puntos y después las líneas. Es un gráfico de líneas. Ya. Quisiera aprovechar para algo. Miren la tendencia de este gráfico. Este gráfico llega a formar como una ventana, una montaña, solo que esta montaña tiene un pedazo que se le cayó aquí. A esa forma que tiende a parecerse a una montaña, se ha dado en denominar normal, la forma normal, una campana. Entonces se le llama a esa serie de datos normales. Ya se habla de que las estaturas, los pesos, calificaciones, tienen tendencia normal. Perdón. Tienen tendencia a formar un polígono de frecuencias que tiene forma de ventana, de montaña. Forma de montaña. Ya. De acuerdo. Entonces,
Ese es el polígono de frecuencias y en este caso absolutas. Frecuencias, le vamos a poner aquí. Absolutas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si hacemos el de frecuencias? Frecuencias acumuladas. Tendríamos que agregar aquí la frecuencia acumulada que queremos. Por ejemplo, para la primera clase sería 23, 43, 50, 70, 87, 89 y 90. ¿Va? Bien grandotes los números. Este corresponde a este corresponde a este. 87. Ahí está. ¿Cómo nos quedaría este polígono de frecuencia? Solo para que vean la tendencia que tiene. Un plano cartesiano aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Me falta uno. Aquí sería 153, punto medio. 160. 167. 173. No, 174. 174 aquí. 181. Y 100, ¿cuánto? 87, 88 creo que sería aquí. Así. Entonces, ¿cómo vendría? Miren el polígono de frecuencias acumuladas. Aquí sería 90. Por aquí sería 45. Que estaría por aquí 43. 70 estaría por aquí. 87 más arribita. 23 por aquí. Digamos que por aquí. Primer punto aquí. Segundo 43 por aquí. Tercero 70 por aquí. Cuarto 87, sube un poquito. Y quinto 89 y 90. Miren el gráfico cómo va. A eso se le llama ojiva ascendente, que es un polígono de frecuencias acumuladas ascendentes. Bueno, jovencitos, no sé si queda claro. Nos vamos a quedar aquí. Me gustaría que me digan si tienen alguna duda. Y esta clase va a estar colgadita ya ahora por la tarde, por si quieren verla de nuevo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, solo pedirles a los que no participan que participen. Que no dejen ahí la computadora encendida o el teléfono y se vayan a hacer otras cosas, aprovechen el tiempo, no va a haber mucho tiempo para repasar estos contenidos, ahí van a verlos en el canal YouTube y pues hagamos el último esfuerzo, demostremos que queremos cambiar esta sociedad a través de la formación académica. Ustedes están en
la edad propicia para aprender. Esa edad no se vuelve a repetir, no se tienen las mismas capacidades después, se van perdiendo, pero si se desarrollan hoy, perduran. Entonces siempre les voy a invitar a seguir adelante, a formarse, a ser cada día mejor. Don Bosco decía que el verdadero héroe es aquel o aquella que se vence a sí mismo, a sí misma. Nada de hacer competencias con otra persona, las competencias son con uno mismo a superar lo que ha hecho hasta cierto momento. Eso mismo con algo de competencia con otros atletas, por eso se llaman atletas, hacen los atletas. Ahí en las competencias se oye de que superan a otro. Ustedes supérense a sí mismos, a sí mismas. Sean cada día mejores. Éxito, jovencitos. Pasen buenas tardes. Cuídense. Cuiden a sus familias. Ya, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Lindo día. lindo día.